Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal GateOf, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor Ubaldo Quiñones le traen los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenidos nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno, me voy a trasladar nuevamente a la retórica, al peligro que existe de un posible conflicto entre Rusia, organización del Tratado del Atlántico Norte, Europa, Ucrania y todos los involucrados. Un conflicto que se sigue, o una retórica que sigue incrementándose, una rusofobia que sigue a pasos agigantados buscando un enfrentamiento. Pero ahora vamos aquí a lo importante. A usted, amigo seguidor y suscriptor de este su canal, quisiera escuchar algunas de las cosas y detalles más importantes de cómo se están movilizando y cómo se van colocando las piezas para un posible conflicto. En esta ocasión no lo voy a hacer, le voy a dar a quién le interesa, voy a hacer un análisis de a quién le interesa realmente el conflicto, quién saldría perjudicado y quién saldría beneficiado, dependiendo de cómo lo visualizan los warhawks o los cabezas calientes en Estados Unidos. Y es que vamos aquí a lo importante, aquí. Para aquellos que no saben, y esto es para todos mis amigos, seguidores, suscriptores de diferentes regiones de América Latina, de Asia, de Europa, del mismo Rusia, les digo con toda honestidad, aquí los grandes medios de comunicación corporativos, yo sé, nomás para que sepa, los grandes medios de comunicación corporativos, usted ya miró toda la propaganda, toda esa supuesta agresión rusa inexistente, pero que no se detiene en absoluto. Los grandes medios de comunicación, la radio en Estados Unidos, muchos no la siguen, su servidor se ha encargado de conocer todo lo que está pasando. La radio, la prensa escrita, todos, de izquierda, derecha, demócratas, republicanos, centristas o como usted quiera, todos apuestan por la guerra aquí en Estados Unidos. Todos. Hay una locura real. Hay una enfermedad real por la guerra. Ya. Ellos están apostando por la guerra. Inclusive en las radios, altos comandantes en jefes del ejército de Estados Unidos están hablando de un conflicto y que sería beneficioso para Estados Unidos. Así es que aquellos que piensan que no va a haber un conflicto, cuidado. Si Rusia no se prepara, cuidado, porque Estados Unidos ya apostó por el conflicto. Y lo digo con responsabilidad, porque aquellos que no viven la propaganda que estamos viviendo en Estados Unidos no la entienden. Pero los que vivimos aquí ya entendimos cuál es el mensaje. Desafortunadamente los anglos y muchos latinoamericanos no han entendido ni entienden lo que está pasando dentro porque no les interesa. Su servidor lo sabe y sabe lo que está pasando. Y les digo que aquí ya apostaron por la guerra. Entonces, ¿pero por qué? ¿Quién sería el más beneficiado? Vamos a empezar con algunos detalles. Empecemos primero. ¿Qué era lo que pedía Rusia? Vamos aquí. ¿Qué era lo que pedía Rusia únicamente para evitar que esto escale a un conflicto? Únicamente que le den garantías de seguridad. No cruzar las líneas rojas. No incluir a Ucrania y por supuesto a Georgia en la organización del Tratado del Atlántico Norte porque sería fatal para Rusia en caso de conflicto. Esas son garantías muy loables y que necesitan responder. Y son garantías, y si no responden a esto, por supuesto que habrá conflicto. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Precisamente por eso sigue incrementando su presencia militar y el envío de armas a Ucrania. Pero vamos, era lo que pedía Rusia. ¿Qué pasó con las supuestas? Rusia entregó inclusive sus peticiones por escrito y para el público en general, para que el mundo sepa lo que pide. Estados Unidos, este 27 de enero, justamente, o el señor Antony Blinken, a través de la embajada justamente de Estados Unidos allá en la Federación Rusa o en Rusia, entregó supuestamente la respuesta. Entre ellas lo que dijo el señor Sergei Lavrov. Usted ya habrá escuchado al señor Sergei Lavrov, al señor Peskov, al señor Dmitry Medvedev. Ya habrá escuchado a todos los altos cargos justamente de Rusia diciendo que es inaceptable porque las condiciones, o sea, no les dan ningún tipo de garantías. O sea, tomaron ciertos detalles de seguridad que ya había expuesto Rusia, pero no hay ninguna respuesta concreta de seguridad para Rusia. Por lo tanto, la acumulación se sigue dando allá. Okay. Mientras que esto sucede, pues justamente el señor Jens Stoltenberg, el mismo 27 de enero, pide la acumulación de más fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en la frontera de Rusia. Más. Pese a que ya hay 20 fragatas misilísticas de las diferentes naciones que conforman este organismo, pide el incremento aún más de aviones de combate a fragatas misilísticas, así también como portaaviones. ¿Okay? Allá.
cerca de la frontera de Rusia. Una agresión por parte de la Organización del Atlántico Norte. No voy a hablar de eso porque es un arma de Estados Unidos. Yo le he dicho, precisamente cuando digo esto es aquí, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? Aquí vamos a la realidad. Guste o no guste lo que yo diga. Y aquel que se sienta mejor analista, lo reto a que me diga si no tengo la razón. Vamos a empezar porque Estados Unidos necesita y quiere el conflicto. Porque al final, el único ganador con un conflicto, aunque no lo han visualizado, que se tendría consecuencias inclusive para Estados Unidos, pero es que no lo han visualizado bien porque las cabezas calientes no piensan adecuadamente, porque han decidido ir por el conflicto. Okay. En estos momentos, al momento, ¿de qué manera el más beneficiado es Estados Unidos? ¿Cuál es el más beneficiado con el conflicto? ¿A quién le conviene? ¿A Ucrania no? ¿A Europa no? A Rusia no. ¿A quién sí le conviene? A Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte han tomado como rehenes a Europa y a Ucrania. Especialmente a Ucrania. Ucrania, en el laboratorio o en el centro de los combates. Ucrania sería el territorio del enfrentamiento, si es que lo hay, y creo que lo va a haber, bajo mi punto de vista. Ucrania y por supuesto Europa pagando todas las consecuencias económicas. Vamos, aquel que no lo cree. ¿Por qué digo esto? La señora Victoria Nuland, el señor Anthony Blinken, incluyendo Joe Biden, y ahora Lloyd Austin, ya hablo de el secretario de Defensa de Estados Unidos, hablan de que no permitirán la puesta en servicio del Nord Stream 2. Aquí entramos en lo económico. Si logran llevar a Rusia a que responda a las agresiones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, inmediatamente impondrán más sanciones para detener la economía rusa. Para detenerla. Inmediatamente detendrán el proyecto Nord Stream 2, pese a que ya está terminado y se gastaron más de 11 billones para la construcción. O sea, no permitir que inicie o que opere este Nord Stream 2. ¿Por qué entonces? ¿Quién sería el más beneficiado? Aunque haya una crisis energética en Europa, ¿quién será el más beneficiado si no permiten la puesta en marcha del Nord Stream 2? Por supuesto, las empresas estadounidenses. Por supuesto que lo hacen a través del fracking. Vamos aquí a lo importante. Ahí sería un golpe para Rusia, económico, por supuesto, pero también sería para Europa. Porque primero, no hay nada que pueda sustituir al gas natural de Rusia en toda Europa. No la hay. Pero por lo tanto, las empresas de Estados Unidos, miren, detienen el Nord Stream 2, por supuesto, las empresas de Estados Unidos que transportan el gas licuado han incrementado su capacidad. Pero esto lo hacen a través del fracking. Por lo tanto, no permiten la entrada en vigor del Nord Stream 2 y por supuesto que enviarán el gas licuado de Estados Unidos. Pero como es muy costoso sacarlo a través del fracking, más el transporte, por supuesto que se incrementará a 2 o 3 veces el precio, o 4 o 5, solamente Dios sabe. Una crisis energética mucho más grave para Europa, y esto afectaría directamente al consumidor, al trabajador, a las empresas y por supuesto podría llevar el mismo Estados Unidos con esa actitud a una depresión. Nomás para que vea, pero las empresas estadounidenses venderían a un precio extraordinario. Imagínese usted, jugada perfecta de Estados Unidos. Vamos, inicia el conflicto. ¿Quién sería el más beneficiado? Pues por supuesto Estados Unidos. En cuanto, vamos aquí, inicia el conflicto. Se involucran algunas naciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Envían presencia militar o combatientes a Ucrania. Inmediatamente inicia una gran histeria en toda Europa y partes de diferentes regiones, y el complejo militar industrial de Estados Unidos se vería muy activo porque todo el mundo necesita armas para defenderse, todo el mundo necesita armas de ataque, todo el mundo necesita algo en este conflicto. ¿Y quién sería el más beneficiado? Mientras que las diferentes naciones empezarían a comprar armamento, inclusive algunas endeudándose, Estados Unidos estaría dispuesto a enviarles el dinero y venderles las armas. Mientras que Estados Unidos desde aquí miraría cómo las naciones europeas se enfrentan al mismo Rusia, pagando las consecuencias económicas, políticas, sociales, militares y por supuesto humanas. Y Estados Unidos desde aquí aplaudiendo cómo su complejo militar se sigue alimentando con la sangre, el sudor y por supuesto el dinero de los europeos. Vamos a otro punto importante. Esto es importante, ¿ok?
Vamos a otro punto importante, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Una organización del Tratado del Atlántico Norte que jamás ha cumplido con sus compromisos. ¿Okay? Una organización del Atlántico Norte que solamente está llevando desestabilidad en todas las regiones. Y que cada nación que se va adheriendo o agregando a este brazo armado de Estados Unidos, porque es lo que es, guste o no lo que yo diga, ok, es el brazo armado de Estados Unidos. ¿Por qué le conviene siempre estar involucrando a nuevos actores? Simplemente porque cada nueva nación que se va adheriendo justamente a esta organización del Tratado del Atlántico Norte se convierte en un escudo y en un territorio desde el cual Estados Unidos va a ir sometiendo a las diferentes naciones, utilizando los territorios de estas naciones como un escudo para defenderse Estados Unidos sin importar lo que pase en ese territorio. Es seguridad. Yo le pregunto a usted, hermano europeo o hermano del mundo, ¿usted realmente cree que la Organización del Tratado del Atlántico Norte le lleva seguridad cuando en realidad le roban la economía, le roban su política, le roban la soberanía y aparte lo convierten en un escudo para defender a Estados Unidos, no a su nación? Por Dios, solamente una persona sin cerebro cree que la Organización del Tratado del Atlántico Norte es un arma o es una, como lo dijo el señor John Stoltenberg, somos una organización puramente defensiva y de seguridad. Por Dios, nunca ha sido así. O ya olvidaron aquellos que dicen que hablan de seguridad, ya olvidaron, insisto nuevamente aquí, o ya olvidaron justamente a Libia, a Afganistán, a Irak, ahora a Yemen. O ya olvidaron todas esas agresiones. O sea, ¿es defensiva o es agresiva? Ahí miramos las intervenciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en todas estas naciones. ¿Y qué es lo que han llevado a esas naciones? Sino miseria, caos y desesperación. Pero bueno, vamos, ya le dije, sirven como un escudo que utilizará Estados Unidos en contra de otros. Precisamente por eso yo he dicho que han caído como rehenes. Porque ahora las políticas que aplica Europa ha quedado totalmente relegado. No importa la reunión que haya sostenido el señor Macron, el señor Scholz, así también como el señor Zelensky o los representantes de Ucrania, de Alemania, de Rusia y de Francia en el cuarteto o en los acuerdos de Minsk. No importa, porque al final, lo que Estados Unidos decida para Europa es lo que van a hacer, desafortunadamente. Y aquí tenemos una Alemania que ha invertido y que tiene grandes relaciones con Rusia. Una Alemania está permitiendo que Estados Unidos decida cuándo se va a poner en acción o si se va a poner en acción el Nord Stream 2. Fíjese, Alemania. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la independencia política de Europa? Ahora vamos a otro punto interesante. El gobierno de Estados Unidos no solamente ha enviado en tercera ocasión, este 27 de enero, arribó nuevamente a Ucrania un nuevo cargamento de armas letales para la Rada allá en Ucrania. Ok, un nuevo cargamento. Y según las especificaciones, en los próximos días, tal vez a primeros días del mes de febrero, Estados Unidos incrementará en ayuda militar a Ucrania hasta $400 millones en armas letales. ¿Quién quiere el conflicto entonces? ¿Quién es el que está llevando esto hasta este límite? Vamos aquí, estoy hablando del ministro de Defensa del mismo Ucrania. Le pidió a Estados Unidos, a los diferentes medios de comunicación corporativos, tanto de Europa como de Estados Unidos, que no siguieran incrementando las tensiones con ese tipo de titulares, con ese tipo de histeria sobre una supuesta agresión rusa que ellos tampoco miran, ni la mira el señor Zelensky, ni la mira el secretario de Defensa de Ucrania, pero sí la mira el Departamento de Estado. Entonces, ¿quién es el que quiere, quién es el que está galopando y empujando justamente al mismo Ucrania y a Europa al conflicto? Estados Unidos. Pero ya les dije, ¿por qué Estados Unidos? No solamente eso, mire, la energía, por supuesto, las empresas energéticas de Estados Unidos, las más beneficiadas. Complejo militar industrial. Por supuesto, la agresión rusa para justificar la existencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que al final es el brazo armado de Estados Unidos. Yo lo he dicho una y otra vez, pero vamos aquí, en el conflicto, por supuesto, esto afecta a la economía de Rusia. No solamente le cortan cierto suministro de gas, dicen que así, pero al mismo tiempo, debido al conflicto, por supuesto que muchos inversionistas se detienen de invertir en Rusia, puesto que no saben si va a haber conflicto. O sea, están inyectando el miedo
por este lado ya están golpeando a la economía de Rusia precisamente porque creen que va a haber un conflicto y ya hay desconfianza en los inversionistas. En Ucrania, debido al conflicto, están huyendo supuestamente inversionistas, inversiones, así también como nacionales ucranianos, están huyendo en vísperas porque creen que va a haber un conflicto. O sea, ya están destruyendo al mismo Ucrania. Vamos al conflicto. Ucrania sería el campo de batalla. Entonces, vamos a luchar contra los rusos hasta el último ucraniano. ¿Quién pondría primero, como yo lo dije, todo el territorio, la sangre y el llanto? Ucrania. Y quedaría totalmente destruida y dividida. Europa, totalmente en colapso económico. Entonces, para Estados Unidos la jugada es perfecta. No solamente incrementaría el potencial de las empresas estadounidenses, tanto del gas, del complejo militar industrial, así también como económico, porque vendería o prestaría dinero a las naciones europeas que se endeudaran para comprar armamento de Estados Unidos. La jugada es perfecta. Por parte de Estados Unidos sí logra llevar a Europa y a Ucrania a un conflicto con Rusia. Al mismo tiempo, mientras que lo mantienen a Rusia en un conflicto diseñado para tratar de detener su avance y su influencia con Rusia o su acercamiento con China, inmediatamente, mientras que acá Europa prácticamente lucha la guerra por Estados Unidos en contra de Rusia, Estados Unidos se prepara para seguir continuando amasando su poder allá en Asia, para ir circulando también a China y luego llevar también a las naciones de Asia como Japón, como Sur Corea, Filipinas y aquellas naciones que caigan en el juego de Estados Unidos a que sean los que enfrenten a China, incluyendo Australia. Precisamente por eso formaron el AUKUS, este nuevo tratado de seguridad o de defensa entre Inglaterra, Estados Unidos y Australia, porque en contra justamente de China, pues el territorio adecuado sería el japonés para enfrentar a China, Japón, Sur Corea y Australia, mientras que Estados Unidos dirige y mira cómo se destruyen entre sí, para venderle las armas, ponerle los productos y al mismo tiempo pues obviamente endeudarlos. La jugada es perfecta. Lo que no sabe es que no todos son idiotas y que no todas las naciones europeas van a entrar. Pero bueno, de eso hablaré en otro momento. Aquí se están equivocando. Yo digo, el mundo debe estar preparado porque esto no tiene vuelta de hoja. Hay algo muy serio y lo ha advertido el señor Lavrov justamente este 28 de enero. Que sí, que entre más incremento de armas hay, más envío de armas a la Rada allá en Ucrania. Hay un verdadero descontrol dentro de Ucrania. Hay muchos ejércitos que no responden al señor Zelensky, ni siquiera al secretario de Defensa. Hay muchos nacionalistas que buscan o van a provocar precisamente un incidente, una falsa bandera para obligar a Rusia a entrar en el conflicto. ¿Lo entienden? Un ataque de falsa bandera. Ya no importa lo que diga Jens Stoltenberg, lo que diga Scholz de allá de Alemania, lo que diga Macron. El problema es que con el incremento de las tensiones y el envío de armas a Ucrania, hay muchos nacionalistas que van a utilizar estas armas para crear un ataque y obligar a Rusia a entrar en el conflicto. Por eso yo he dicho, hay que tener cuidado porque Estados Unidos está calculando muy a su manera, sin importar lo que le pase a los demás. Pero lo que no sabe es que todavía Rusia no ha respondido. Cuando empiece a responder, Estados Unidos se va a dar cuenta que cometió el más grave de los errores. En lo personal, si hubiera gente inteligente allá en Europa, la hay, pero no entiendo por qué, la desinformación tal vez, o si estuvieran bien al pendiente de lo que pasa. Sería más importante, si quiere un futuro Europa, un futuro real, de veras, un real, no el que viven ahorita, con Estados Unidos como dirigente, el que les dice que lo que tienen y deben de hacer, porque los está llevando a su propio fracaso. Estaría mejor Europa si terminara con todo este tipo de agresiones en contra de Rusia, si se sentaran a dialogar, no con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sino directamente los gobiernos con el gobierno de Rusia, olvidando la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que únicamente responde a los intereses de Estados Unidos, créamelo. Inmediatamente tendrían suficiente energía con el Nord Stream y con el apoyo de Rusia. Tendrían toda la energía que necesitan en Europa, prácticamente. Y se acabaría el problema de la crisis energética. Inmediatamente se incrementaría precisamente
el intercambio de los productos que obviamente por las sanciones no entran a Rusia. Inmediatamente habría una reactivación económica dentro de Europa si apoyaran inmediatamente o si terminaran con esta retórica y tendrían todo lo que necesitan. Entonces, yo miro lo mismo que con China. Yo miro justamente que quien está llevando al colapso justamente a Europa es Estados Unidos. Estados Unidos. Pero quien sí se está beneficiando es Estados Unidos. Porque Estados Unidos al final puede llevarlos a ellos a un conflicto y al final se va a apoyar y a incrementar su capacidad e inclusive su amistad con las naciones que hoy supuestamente está atacando, cuando ya Europa estuviera hundido. Mire, Europa necesita independencia política, ser un actor principal y propio. Pero en estos momentos es un rehén de Estados Unidos, desafortunadamente. Y si yo quiero que le diga qué pasaría, sería más importante y tendrían mayor futuro y mejor garantía de seguridad y bienestar si empezaran a buscar los europeos un acercamiento real económico, político, social o militar, con acuerdos militares con Rusia y con China, porque ellos son las naciones que avanzan hacia el futuro. Estados Unidos, mire, está así, en todos los sentidos. Así es que yo siempre he dicho una y otra vez, aquellos que se están alineando allá saben a lo que están haciendo. Los que están alineándose acá saben que van para allá. Mire, así, como lo está escuchando. Pero bueno, luego lo explicaré con más detalles. Esto fue nada más referente a quién quiere la guerra y por qué quiere la guerra. Y ahí tiene. Aquel que no lo crea, bueno, que me rete a ver si es cierto que no tengo razón. Pero ahí tiene. Si le gusta, le da like. Si no le gusta, le da dislike. Pero déjeme un comentario. Dígame usted qué piensa. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.